Bien, sigamos con nuestra clase. Sí, mira, en este tercer video vamos a hablar ahora de seguimos hablando de la materia, pero ya de otro punto, ¿no? Ya no estamos hablando de sus propiedades, ni qué es, ni de los cuerpos simples o compuestos, sino que vamos a hablar de los estados físicos de la materia. Mira, a los estados físicos de la materia también se le conoce como estados de agregación de la materia. Y son 4 los estados físicos de la materia fundamentales: el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Hay otros estados, pero que son estudiados, ¿cómo te puedo decir? No es algo que se presente en forma natural, ¿sí? Muy bien, entonces en la naturaleza sí encontramos el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Aquí en la superficie terrestre el estado más abundante es el estado líquido. Ahora, en cuanto al estado plasmático, es el estado que más abunda, pero en el universo. Por ejemplo, el Sol, las estrellas se encuentran en estado plasmático. La lava del volcán se encuentra en estado plasmático. Las auroras boreales se encuentran en estado plasmático, ¿sí? Son manifestaciones de la naturaleza. La aurora boreal es un fenómeno natural, pero se encuentra en estado plasmático. Muy bien. En tu cuadro de trabajo debes ir completando la información y vamos a ir trabajando aquí. En primer lugar, dice, vamos a hablar del estado sólido, ¿sí? Y el estado sólido de los cuerpos, vamos a ponerle tilde acá. El estado sólido es un estado que se presenta en los cuerpos cuando las moléculas que forman este cuerpo se encuentran muy cerca entre ellas. ¿Y debido a qué? A la fuerza de atracción que hay entre ellas. Los estados físicos de la materia ocurren debido a las fuerzas que interactúan en las moléculas o partículas de un cuerpo. Ahí está la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. La fuerza de atracción también se llama fuerza de cohesión, ¿sí? Mira, cohesión. Siempre debes chequear el video 2 o 3 veces para que tú puedas entenderlo. Cuando hablamos del estado sólido es porque en estos cuerpos la fuerza de atracción es mayor a la fuerza de repulsión que hay entre las moléculas que forman el cuerpo. Entonces, por eso ocurre el estado sólido. Entonces tú puedes poner aquí, ¿no? El estado sólido, ¿no? Se presenta en aquellos cuerpos, eso vas a poner ahí, donde la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión entre sus átomos o moléculas. Bien, bien. Y te pide ejemplos, ahí hay un cuadrito y te dice ejemplos de cuerpos sólidos. Mira, bien fácil, vamos a poner los ejemplos. Una piedra se encuentra en estado sólido. Por ejemplo, también la madera la encontramos en estado sólido. El cemento en estado sólido. Los cuerpos sólidos en su mayoría tienen una forma definida y ocupan un volumen definido. Pero también hay cuerpos sólidos que no tienen una forma definida porque se encuentran en estado de polvo, como el polvo, ¿no? Por ejemplo, el mismo polvo, la harina, la arena, son cuerpos sólidos pero amorfos, es decir, no tienen una forma definida, ¿ya? Como por ejemplo la harina, el polvo. En cambio, por ejemplo, la arena es un cuerpo sólido pero en forma de cristales pequeñitos, igual que la sal, también es un cuerpo sólido pero en forma cristalizada, o el azúcar, ¿no? Entonces también podríamos poner cuerpos sólidos amorfos que no tienen una forma definida, y ahí hablaríamos de la harina, por ejemplo, la arena también, por ejemplo, incluso el polvo también se encuentra en estado sólido. Muy bien. Ahora, el estado sólido presenta características fundamentales. En primer lugar, estas características tú también las vas a ir completando ahí en tu libro. Tenemos la primera característica, es que los cuerpos sólidos tienen forma definida, ¿sí? Tienen forma definida, la mayoría, porque también los hay amorfos, ¿verdad? Te acabo de decir eso. Por ahí, si falta alguna tilde, por favor, lo acomodas, ¿sí? En características también lleva tilde. Entonces, tienen forma definida. ¿Qué más? Ocupan un espacio definido, entonces tienen forma definida, volumen, que es el espacio, volumen definido, ¿sí? Y otra característica importante, acá un poquito mi computadora, que tengo el problema, qué sé, ya. Otra característica importante es que la fuerza, como te había dicho, de atracción es mayor que la fuerza de repulsión entre sus moléculas, ¿sí?
Ay, moléculas, a ver. Entonces, la otra característica es que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión entre sus moléculas, ¿sí? Ahí tenemos las tres características, por ejemplo, de un cuerpo, en este caso, sólido. Muy bien. Hablemos del estado líquido. Vamos a definir. ¿Por qué los cuerpos se pueden encontrar en estado líquido? Igual, por las fuerzas de atracción y repulsión. Ponemos aquí. La fuerza de repulsión es igual a la fuerza de atracción en los cuerpos líquidos, ¿sí? O al revés, ¿no? La fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión en un cuerpo o en el estado líquido. Muy bien. Ahora, vayamos a los ejemplos, ¿sí? Hay muchos ejemplos para los cuerpos sólidos, para los cuerpos líquidos, perdón. Veamos acá. Por ejemplo, la leche. La leche se encuentra en estado líquido, igual como el alcohol, ¿sí? Definitivamente el agua, hay uno de los estados del agua que también está en estado líquido, porque tú sabes que en la naturaleza el agua puede encontrarse en tres estados físicos: líquido, sólido y gaseoso, pero también podríamos considerarlo ahí. Tenemos, por ejemplo, el vinagre, el vino, ¿no? Una cerveza también se encuentra en estado líquido, la sangre también está en estado líquido, etcétera, etcétera. Y si hablamos de las características, ¿ya? Si hablamos de las características, pues también hay tres características fundamentales, mira. Una de ellas, ¿sí? Por favor, de repente ya no lo escribo para avanzar, es esta. En primer lugar, los cuerpos líquidos tienen un volumen definido, ¿sí? Ocupan un espacio definido. Volumen definido, ¿sí? Pero la forma no siempre es definida en un cuerpo líquido. Los cuerpos líquidos van a tomar la forma del recipiente que los pueda contener. Entonces, forma indefinida, se podría decir así. No tiene una forma definida, sino indefinida, ya que van a tomar la forma del recipiente que ocupen. Por decir, si tú colocas un litro de agua en una vasija redonda y la congelas, tendrá esa forma, ¿no? Si la colocas en una vasija tubular, tendrá esa forma. Entonces, su forma sí no es definida. Y la otra característica sería sus fuerzas. La fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. A la fuerza de repulsión, ¿sí? Muy bien. Ahora hablemos del estado gaseoso. Pues bien, aquí en la definición vas a poner lo siguiente. En primer lugar, para que los cuerpos se encuentren en este estado, déjame decirte que un cuerpo gaseoso, la fuerza de repulsión es mayor que la de atracción. Entonces pones aquí, en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Veamos algunos ejemplos de cuerpos gaseosos. Tenemos, por ejemplo, aquí, vayamos acá, definitivamente el aire, el oxígeno también, ¿sí? El hidrógeno también, mira, el hidrógeno, ¿sí? El aire, el oxígeno, el hidrógeno, ¿ya? Son cuerpos gaseosos, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono, son cuerpos gaseosos, ¿no? Voy a resaltarlo con rojo. Y si hablamos de las características, en cuanto a las características, mira, una de las características del cuerpo gaseoso es que no tienen un espacio definido. Los cuerpos gaseosos se extienden, ¿sí? Se extienden hasta el último rinconcito, son expansibles, así que no tienen volumen definido. Tampoco tienen forma definida, así que no tienen forma definida, ¿ya? No tienen ni forma ni volumen definido. Y en cuanto a las fuerzas, la fuerza de repulsión, te vuelvo a decir, es mayor que la fuerza de atracción. Muy
Muy bien. Este tema es sencillo, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, veamos aquí. Por favor, me vas a investigar sobre el estado plasmático en hoja en blanco, ¿ya? Todas sus características, ejemplos, todo. Mira, en un cuerpo, cada bolita, ¿sí? Vamos a asumir que es una molécula. En un cuerpo sólido, las moléculas se encuentran muy juntas, ya que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión entre ellas. En cambio, en un cuerpo líquido, la fuerza de atracción y de repulsión están igual, por eso es que las moléculas están ahí, cerca, ¿no? Cerca, no tan juntitas como en el cuerpo sólido. Y en un cuerpo gaseoso las moléculas están muy separadas, y esto se debe a que la fuerza de repulsión es mayor que la de atracción que hay entre ellas. Ahora, la materia siempre está sujeta a cambios físicos y químicos. Ahora, los cambios de estado físico, quiere decir que solamente un cambio aparente que no le afecta en su estructura molecular, también están sujetos, ¿no? a ciertas condiciones, como es la temperatura y la presión. Cuando la temperatura aumenta, hay cambios en los cuerpos físicos de la materia, o cuando la temperatura disminuye. Por ejemplo, si la temperatura aumenta, los cuerpos sólidos pueden pasar a líquidos. A este cambio se le llama fusión. No te olvides, fusión es el cambio de sólido a líquido porque aumentó la temperatura. Sigue aumentando la temperatura, entonces ocurre la vaporización o evaporación, que es el cambio de líquido a gaseoso. Pero hay cambios directos en ciertos cuerpos de la materia. Pueden pasar directo de sólido a gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Eso se llama sublimación directa. Cuando la temperatura disminuye, pasa el efecto contrario. De cuerpo gaseoso puede pasar a cuerpo líquido, se llama condensación. Si sigue bajando la temperatura, pasa de líquido a sólido y se llama solidificación. O también hay cuerpos que reaccionan así, pasan de frente del estado gaseoso al estado sólido y se llama sublimación inversa. Vas a completar tu cuaderno de trabajo con toda esta información y bueno, ya la siguiente clase estaremos empezando nuestra primera clase del segundo bimestre. Un abrazo y bendiciones.